Bienvenidos nuevamente a su programa de hombres a héroes de luz. Bienvenidos, saludos a todos los que nos están escuchando o nos están viendo también en las redes sociales o en Radio LAN. Saludamos a quienes nos visitan desde otros países, también sean bienvenidos. Eso nos emociona a nosotros, que no solamente estamos siendo escuchados aquí en Guatemala. Eso nos da un placer a nosotros porque sabemos que no nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿verdad, Sergio? Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Jorge Mario, muy bien, siempre aquí expectantes de lo que vamos a seguir comentando y aprendiendo con este libro muy bonito, y saludos a todos los que puedan escuchar esta transmisión. Así es que seguimos entonces con esta parte. Nos quedamos en qué se diferencian los hombres de las mujeres en el capítulo anterior, pero yo quiero que iniciemos también dándole la gloria a Dios y que nos guíe en este comentario de esta oportunidad. ¿Nos puedes dirigir en oración, Sergio, por favor? Claro, con gusto. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu misericordia nosotros somos tus hijos, Señor. Y Padre, como tus hijos también tenemos propósitos que cumplir, Señor, y como hijos y también como varones, Padre. Y en esta oportunidad queremos que nos sigas iluminando, Señor, que nos sigas dando indicaciones, Padre, de cuál es nuestro papel como hombres, como varones, en la casa, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, Señor, para que podamos agradarte, Padre, porque eso es lo que queremos, Señor, agradarte, hacer tu voluntad y cumplir el propósito que tienes para nosotros. Te pedimos que tú hables, Señor, a través de nosotros, que tú nos hables primero a nosotros también, y que esto sea de bendición para cualquier persona que esté escuchando este programa, y que sea tu espíritu el que nos guíe y el que nos instruya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y entonces ahora sí seguimos comentando. Nos habíamos quedado platicando algo acerca de las diferencias de los hombres y las mujeres. Vimos que en la parte emocional tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones, pero la diferencia está en que los vemos desde diferentes ópticas, ¿no? Y entonces ahí hay una gran diferencia en la forma como las aplicamos y como las transmitimos al exterior de nosotros también. Así es que, ¿qué dices al respecto, Sergio, de este punto de esas diferencias que muchas veces o nos unen o nos pueden distanciar también? Claro, como hemos comentado, hay igualdad de derechos y oportunidades, pero ahorita vamos a enfocar en qué nos hace diferentes a nosotros, ¿verdad? Y de veras saber que nuestras diferencias no solo son los órganos reproductivos, ¿verdad? Sino que hay una diversidad de diferencias entre hombre y mujer, y por más que una persona pues sea una operación de cambio de sexo, ¿verdad? Sigue perteneciendo al sexo biológico del que nació, y nosotros somos varones no solo por el órgano, sino por todas nuestras características, ¿verdad? Entonces, que tengamos claro que sí hay una diferencia entre uno y otro, que va más allá de lo físico, ¿verdad? Sino que nos explicaba también el autor que va en cómo se manejan los sentimientos, ¿verdad? Las hormonas, incluso que están empezando estudios a comprender la estructura del cerebro, ¿verdad? Que es lo que ayuda a que haya ciertas diferencias psicológicas entre hombre y mujer. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Biológicamente y psicológicamente, hombre y mujer son distintos. Así es. Y Dios sabe perfectamente cómo nos hizo a nosotros, a nosotros los hombres, y Él sabe también entonces cómo podemos nosotros actuar o reaccionar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir meditando en nuestro actuar diario, porque no tenemos que ser reactivos,
¿verdad? Así como las soluciones químicas, los diferentes elementos que existen, que cuando son expuestos a otro elemento reaccionan, y no tenemos que ser así, porque muchas veces vamos a reaccionar coléricamente y basados en nuestras experiencias por las emociones, y no debería de ser así. No estoy diciendo, y esto quiero recalcarlo, porque muchas personas dicen, es que no hay que ser almático, y anulan totalmente la parte, esa parte de emociones que Dios nos diseñó a nosotros, ¿verdad? Eso es parte del paquete del fabricante, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a controlarlas, aprender a manejarlas, ¿verdad? Entonces no tenemos que dejarnos enganchar por cualquier situación que nos pueda volver violentos, o que nosotros podamos reaccionar ante nuestra pareja, ¿verdad? Hablando de lo que es el matrimonio. Entonces, ese es el meollo de esta situación, por eso el tema del libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios desea de un hombre? ¿Verdad? Y entonces lo que Dios desea es que nosotros acá en la tierra, en donde estamos siendo preparados a manera que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo, que nosotros aprendamos a tener dominio propio. Y es algo que Él también nos dio a nosotros, y tenemos que ponerlo en práctica y echar mano de Él cuando es necesario. Ante el pecado, por ejemplo, ¿verdad? Tener dominio propio, apartarnos de la tentación, no estar ahí, no sé, yo resisto, ¿verdad? Es como aquel alcohólico, no, yo tengo control de la botella, ¿verdad? Solo una copa, y ¿qué si esa copa lo lleva a otra y ya pierde el control? Entonces nosotros tenemos que tener ese control en Cristo Jesús. En nuestras propias fuerzas muchas veces va a ser como que imposible, ¿verdad? Pero si nosotros sometemos nuestras vidas a la voluntad de Cristo, entonces la cosa va a cambiar y vamos a poder aprender a vivir la vida de tal manera que le agrademos a Dios y que podamos tener buena relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en fin, con cualquier persona que nos pueda rodear a nosotros. Y que va más allá de emociones, ¿verdad? O sea, de verdad, es de pedirle mucho a Dios ese autocontrol, ¿verdad? Porque nosotros los hombres también no reaccionar con la testosterona, ¿verdad? Que también manda en nuestro comportamiento y en nuestras reacciones, como decías, ¿verdad? La testosterona hace que el hombre sea un poco más enérgico, más impulsivo, ¿verdad? Esa testosterona es lo que enciende al hombre y a veces se comporta de una forma violenta, que hay eso que controlarlo, ¿verdad? Así es. Es precisamente que, por eso a mí me gusta mucho someternos por ejemplo, al ayuno, ¿verdad? Porque ahí tu carne es doblegada y es puesta en sujeción a la voluntad del Señor, ¿verdad? Que es lo que uno busca al final del día, poder ser mejor espiritualmente, tener una mejor relación con el Señor, porque la carne física está muriendo, ¿no? Tus deseos por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Comer pan, a mí me gusta mucho el pan, entonces lo elimino, ¿verdad? O las carnes, en fin, depende del ayuno que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Pero es una forma de ejercitarnos en lograr ese dominio propio. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿es la distinción masculina importante para Dios? Y dice así, estamos en la página 6, ¿o acaso le estamos dando más importancia al asunto de la masculinidad y la feminidad de lo que le da Él? La segunda pregunta podría ser más difícil de contestar, pero según la Biblia, Dios quiere que pensemos que los hombres y las mujeres son iguales y diferentes. Y en Génesis 1:27 se nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La masculinidad y la feminidad forman parte del plan de nuestro Creador. Primero se diseñó un hombre y luego se vio que no tenía lo que se necesitaba para estar sin ayuda. La masculinidad de Adán estaba incompleta e indefinida sin una presencia humana femenina. En Génesis 2:18 Dios dijo,
no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Luego, después de mencionar los animales que Dios había creado y a los que Adán puso nombres, la narración dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Eso está en el versículo 20. A ese comentario le sigue la explicación de que el hombre y la mujer fueron diseñados para casarse, para cooperar, para que fuesen una sola carne, en el versículo 24, para propagar la raza humana y gobernar el mundo natural juntos. Génesis 1, 27, 28, 2, 18, 21, 24, la masculinidad de Adán estaba en cierta medida incompleta e indefinida, sin una contraparte femenina. Voy a parar aquí antes de seguir con la otra pregunta, porque imagínense este mundo si solo hubiéramos hombres y no la parte femenina. Bueno, en primer lugar, sería muy difícil que nos podamos reproducir y multiplicar, ¿verdad? Solo ahí ya hay una gran excusa, un pretexto, porque todas las especies naturales, los animales, las plantas, es decir, todos los seres vivos se multiplican, se reproducen por ambos sexos, ¿verdad? Entonces, la mayoría, que hay algunas excepciones en la naturaleza, pero en la parte del hombre, pues Dios fue sabio también y dijo, vamos a ponerle la contraparte al hombre. Y yo creo que eso fue muy sabio parte de Dios, ¿verdad? Porque entonces así nos complementamos y nos podemos apoyar, nos podemos platicar las cosas también cuando es necesario, ¿verdad? Que yo cuando hay oportunidades les digo a los jóvenes, miren, cuando ustedes estén pensando en casarse, en tener una pareja, se inicia primero con la amistad, ¿verdad? Y yo doy fe de eso, ¿verdad? Porque con Vilma, con mi esposa, nosotros empezamos así con una amistad y después eso pasó al siguiente nivel de la relación, ¿verdad? En el noviazgo, y luego algunos le llaman el esposorio para ser bíblicos, ¿verdad? Pero llegamos al matrimonio, ¿verdad? Nos aprendimos a conocer y esa es la parte que quiero hacer énfasis en este comentario, ¿verdad? El aprenderse a conocer con la contraparte, ¿verdad? Y uno puede pasar muchos años casado y lo he visto en ejemplo de mis papás, por ejemplo, de otras parejas, en fin, pero uno nunca termina de conocerse al 100%, ¿verdad? Sí conocemos muchas costumbres, muchos hábitos, muchas situaciones, pero aún falta algo, ¿verdad? Yo creo que ese algo nos sirve a nosotros para edificarnos y aprendernos también a poder conducirnos, ¿no? En nuestra relación de pareja y con las demás personas también. ¿Qué dices, Sergio, de esta contraparte que Dios nos dejó a nosotros los varones? Sí, que Dios, la verdad es que es soberano y es perfecto, ¿verdad? Entonces, pues decía, será importante de verdad esta diferencia entre masculinidad y feminidad, y es importante, y lo más bonito y lo más interesante es que esa diferencia es complementaria, ¿verdad? Esa diferencia es complementaria y ese tiempo que te decías de conocerse uno con la pareja, ¿verdad? Uno va aprendiendo qué tiene la persona que no tengo yo y viceversa. Entonces uno ya sabe, de esto te encargas tú, yo me voy a encargar de esto, porque uno ya tiene esa repartición de roles y de funciones, ¿verdad? Conoce uno sus fortalezas y los de la pareja, ¿verdad? Y poderlos utilizar en la mejor forma, administrarlos de la mejor forma. Sin estar compitiendo, ¿verdad? Sin estar compitiendo, sino Eso me gustó. Trabajo en equipo, ¿verdad? Trabajo en equipo, no es que yo soy mejor y el otro es peor, sino que yo soy bueno en esto y tú eres bueno en aquello, entonces cada uno se divide los roles, y es que realmente eso me pasa con mi esposa, ¿verdad? Somos muy diferentes, ¿verdad? Y ella es una persona muy académica, muy intelectual, muy capaz, con un liderazgo muy marcado, ¿verdad? Entonces, realmente fue difícil llegar a ese
cedo en lo que tú eres mejor, porque en un momento, pues ella, pensó que se las sabía todas, pero tuvo la sabiduría y Dios también le ayudó a ver, no, o sea, tienes tus debilidades y no está mal, y en tus debilidades te fortalece tu esposo. Entonces, nosotros trabajamos de hecho juntos con la oficina y nos hemos logrado ubicar cada uno en su fortaleza, ¿verdad? Entonces, esas diferencias complementarias son las que construyen realmente y hacen sólida una relación. Así es, yo creo que cada quien desde su punto de batalla, su puesto de batalla, ¿verdad? Poder actuar de acuerdo a las fortalezas que Dios nos ha dado y las virtudes que Dios nos ha dado a cada uno. Yo creo que es bueno el poder complementarnos de esa forma, ¿verdad? Y yo creo que los primeros años de matrimonio es cuando uno aprende a conocerse. Y por eso es que creo que es donde hay más pleitos, ¿verdad? Al menos es mi experiencia, ¿verdad? Porque uno muchas veces inmaduro, ¿verdad? Y uno procede de alguna forma hasta que uno aprende a que la forma correcta es otra, ¿verdad? Para actuar, ¿verdad? Porque uno se va complementando y conociendo con su pareja. Y conforme pasa el tiempo, pues van disminuyendo esos roces porque ya se conoce uno mucho mejor, ¿verdad? Y Dios... A mí el primer año es el más duro del matrimonio, ¿verdad? Después me dijeron, no, es que los primeros 3 años. Después me dijeron, no, es que... le va subiendo a uno el escalón, ¿verdad? De la cantidad de años. Pero lleva tiempo, pero sí es bueno llegar a conocerse el uno al otro, ¿verdad? Y sobre todo uno mismo también. Uno mismo es importante, sí. Así es. Seguimos con la siguiente pregunta, Sergio, ¿qué te parece? Tal vez si nos apoyas ahí con la lectura. Muy bien. Dice, ¿qué dice nuestra cultura actual? Y eso es importante porque ¿qué dice nuestra cultura actual de la masculinidad? Y de hecho, ahorita, antes de continuar con la lectura, tenemos que tener cuidado porque hay una transición de percepción de masculinidad, ¿verdad? Hay una transición a una visión impuesta de lo que tiene que ser un hombre, que le dicen la masculinidad deconstruida, ¿verdad? A como se había venido trabajando a una transición actual. Quieren deconstruir realmente lo que es la masculinidad. Entonces, ¿qué dice nuestra cultura actual de la masculinidad? Algunas personas niegan las distinciones de roles y dicen que la única diferencia entre la masculinidad y la feminidad es el papel reproductor. Eso es lo que dicen ahora, ¿verdad? Solo en la reproducción hay diferencia. Otros citan la Biblia en un esfuerzo por justificar la dominación masculina. Como respuesta, algunas mujeres ven a todos los hombres como enemigos y culpan a las escrituras por hacerles la vida más difícil. Qué tremendo. No podemos negar que la manera en que medimos a un hombre se ha convertido en un tema confuso y a menudo mal entendido, y la sociedad está pagando el precio. En cantidades cada vez mayores, los hombres luchan por saber si tienen lo que se necesita para ser esposo y padre. Otros creen que es su legado usar su sexualidad y fortaleza para aprovecharse de las mujeres, para su propio placer egoísta. Muchos descubren demasiado tarde que han cambiado relaciones a largo plazo por momentos de placer sexual. Nuestro Creador tiene mucho más para nosotros que el dolor y la autodestrucción que acompaña la promiscuidad. La Biblia contiene recordatorios compasivos y firmes de que la indulgencia sexual no disciplinada, la indulgencia sexual no disciplinada no es la medida de un hombre. Nuestro Creador tiene mucho más para nosotros que el dolor y la autodestrucción que acompaña la promiscuidad. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es cuando el hombre tergiversa el plan divino, ¿verdad?
cuando todo se echa a perder. Y como decía acá, ¿verdad? Muchas veces las mujeres ven a los hombres como estorbo, y es por eso que salen de repente ahí las mujeres que dicen, no, ya no quiero tener una relación con un hombre, sino que con otra mujer, porque nosotros nos comprendemos, ¿verdad? Y entonces se echa a perder el plan de Dios, ¿verdad? Del plan correcto. Y también, otro punto de vista, ¿verdad? Como las mujeres nos ven a nosotros como estorbo, ¿verdad? Como algo difícil para ellas, y es porque los hombres, como decía aquí, se han aprovechado de su fuerza masculina, de su imposición, y que usan a las mujeres como un objeto, ¿verdad? Un objeto para satisfacerse los hombres, y por eso de ahí salen todas las demás situaciones que riñen con la ley, ¿verdad? La pornografía infantil, los burdeles, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pero eso ya lo ha ido como que asimilando ahora el mundo, la idea globalizadora, y que lo quieren imponer ahora, que hay cosas que no son tan del cierto que sean malas, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente ellos nos están queriendo meter, y desde las generaciones nuevas, ¿verdad? Desde los niños les están metiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? De que no tiene que haber una distinción, ¿verdad? Sino que ahora pues hasta meten otro sexo como categoría, ya no son solo varón y hembra, ¿verdad? Sino que meten un intermedio ahí, y hay caricaturas, ya hay series de televisión que están difundiendo eso, y qué lamentable, ¿verdad? Es la cultura, y contra esa cultura nosotros tenemos que luchar. Y no es solo oponernos por oponernos, ¿verdad? Sino que realmente son cosas del mundo que van riñendo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros nos oponemos a eso. Nos oponemos a abortos, por ejemplo, nos oponemos el casamiento de hombre con hombre o de mujer con mujer, ¿verdad? Porque va en contra de la voluntad del Señor, de lo ya establecido en su plan divino, ¿verdad? Entonces, como decía acá el autor en el libro, nuestro Creador tiene mucho más para nosotros que el dolor y la autodestrucción que acompaña a la promiscuidad, ¿verdad? Y vemos esto que abunda, pues hay muchas relaciones modernas, ¿verdad? Que solo se unen, ¿verdad? Y tienen sus relaciones sexuales sin haberse pasado el proceso del matrimonio, de la institución establecida por el Señor. Y hoy estoy contigo y me voy con otro, ¿verdad? Es la falta de compromiso, la falta de tener palabra, ¿verdad? Yo estoy contigo, mi fidelidad es contigo, y sigo hasta el final, ¿verdad? Sino que con cualquiera, ¿verdad? Sexo libre, esa promiscuidad abunda. Y ya no solo en países industrializados, sino que ya cualquier tipo de país a nivel social, ¿verdad? Eso está multiplicándose, ¿verdad? Y es porque el hombre se ha apartado de Dios, y ha querido hacer su propia voluntad. Cuando el hombre hace su propia voluntad, no le está dando el reinado debido a Dios en su vida, y se destruye todo. Y es que ha causado daño cómo se percibe al hombre, ¿verdad? Muchas veces se viene diciendo desde hace mucho tiempo, lo que al hombre se le condona, a la mujer se le condena. Entonces el hombre pues era abusivo, como decimos, usaba a las mujeres como objeto y para su autosatisfacción. Entonces ahora la libertad de la mujer fue volverse como el hombre, ¿verdad? También usar al hombre sin compromisos, ¿verdad? Sin querer guardarle fidelidad a un hombre, a una persona, incluso ahora ya no es que la gente ya no le importe no casarse para tener relaciones, ahora lo están pintando como que una mujer que acepta casarse con un hombre lo toman como un signo de debilidad, ¿verdad? Una mujer que no es empoderada y no es independiente por aceptar casarse con un hombre, ¿verdad? Es por ese concepto que se tiene, ¿verdad? Que se viene a atar a ese hombre que se tiene como un hombre
abusador, como un hombre que solo se satisface él, como un hombre irresponsable, ¿verdad? Entonces, pues el hombre ya no se merece que una mujer se ate con él en matrimonio, ¿verdad? Es precisamente por esa percepción que se ha tenido y que por culpa de un grupo de personas se ha tenido este concepto de lo que es la masculinidad, y es una masculinidad errónea. Y es por la falta de compromiso, ¿verdad? Como decías, esa atadura en pareja se le llama un pacto, ¿verdad? Es un pacto en el cual los dos prometen algo, ¿verdad? Y es un pacto de tres, porque es junto con el Señor, ¿verdad? Con Dios. Antes, vos que te dedicas, Sergio, a lo de las leyes, antes existían los pactos y la palabra. Yo le vendo este terreno en tanto y se lo doy a usted, y se estrechaban la mano y los dos confiaban el uno al otro, tanto el comprador como el vendedor, en ese pacto, en esa palabra. Pero como el hombre fue dejando su palabra, menospreciando esa palabra, ese pacto, ¿verdad? Entonces ya fue necesario el contrato. Contratos, exacto, contratos, ¿verdad? Ahora, con contrato estamos a la orden. Ok, gracias. Antes también, en la época medieval, el asunto de los caballeros tenían una palabra y ellos seguían esa palabra, por eso se le llamaban caballeros, y hoy día los reconocemos como caballeros. Y entonces, si había dado su promesa, yo me recuerdo viendo una de las películas de Robin Hood, en donde había un caballero que llevaba la corona del rey de vuelta a Inglaterra, pero en el camino les hacen una emboscada y él está moribundo ahí, y entonces se acerca a este personaje de Robin Hood y le dice: prométeme que vas a llevar esta espada, porque la espada se la entrega, ¿verdad? Le dice: esta espada es de mi padre, se la vas a llevar, ¿verdad? Y entonces se dan la mano, pero él dice: yo qué voy a estar yendo ahí. Y entonces le dice otro de sus compañeros ahí de Robin Hood, dice: pero fue un pacto en el cual te comprometiste y es de sangre, le dice, porque tenía herida la mano y le queda manchada la sangre, la mano con sangre a este Robin Hood, ¿no? Y entonces hay que respetar eso. Y entonces eran en esa época donde todavía tenía mucho valor la palabra. Entonces viene él y lleva después la espada a la casa de este caballero, de este Sir, no me recuerdo, de Lockheed, creo que era algo así, ¿verdad? Pero el comentario es ese, ¿verdad? Los pactos, ¿verdad? Y que hoy día ya eso está en detrimento, ¿verdad? No hay compromiso, no hay pacto, ¿verdad? Y las personas creen que su cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿verdad? Y no es así. Vamos a leer aquí en 1 Corintios, que es una de las lecturas que tenemos ahí que nos pone el autor. En 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis de vuestros cuerpos, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mucho ojo, ¿verdad? Somos de Cristo, ¿verdad? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Y miren, aquí está más que claro: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, esta pregunta es importante, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, o vuestros, perdón? Una vez más, ¿verdad? Nos hace ver aquí que nuestro cuerpo no es nuestro, pues, ¿verdad? Estamos prestados en nuestro cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, y aquí quiere decir, tengamos ese pacto de caballeros, ¿verdad? Que nuestro cuerpo valga la pena ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Más claro, ¿verdad? Los cuales son de Dios. Entonces,
tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado para que podamos vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Pero con sabiduría y con integridad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguimos con la última pregunta. Lo voy a leer yo. Dice, ¿por qué ha recibido la masculinidad una paliza como esa? Romanos 1 explica las razones del problema. Debido a los pensamientos no agradecidos y la idolatría, la relación de la humanidad con Dios se ha quebrantado. El versículo 21 afirma, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 24 describe los resultados de esa rebelión, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego los versículos 26 y 27 describen explícitamente los dolorosos resultados de la confusión de sexos. Y dice acá, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, eso está en Romanos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto sí que es doloroso, ¿verdad? Y es lo que yo decía. Cuando el hombre le da otro uso al plan de Dios, entonces se arruina todo lo que el plan que ya estaba bien hecho, programado y diseñado por Dios, ¿verdad? Para el hombre, para que nosotros gozáramos el sexo, porque el sexo no es malo, pues es algo que dejó el Señor, pero dentro del matrimonio, con nuestra esposa. Muchas veces esos videos de pornografía y todas esas cosas muestran cosas que no son reales, que no son naturales también, ¿verdad? Entonces hay que dejar todo eso, ¿verdad? Y yo quisiera que oráramos ya para terminar, porque el tiempo ya nos está corriendo y otra vez me está levantando ahí Rodrigo la mano, que ya se nos está yendo el tiempo. Ahora miren, esto uno se emociona y uno quisiera seguir platicando, comentando al respecto. Por favor, escríbanos en las redes sociales sus comentarios. Pueden edificarnos, pueden ayudarnos también, saber que nos están escuchando también. Gracias por los saludos y sus comentarios. Pero yo quisiera que antes de irnos, que oremos, ¿verdad? Y que expongamos nuestra vida delante del Señor y que podamos pedir perdón si es necesario y que podamos enderezar nuestra vereda, nuestro caminar hacia lo que el Señor quiere que nosotros vivamos y dejemos de estar viviendo lo que estamos viviendo que sea incorrecto. Sergio, ¿nos puedes ayudar en esta oración, por favor, ya para terminar? Claro. Padre, gracias por hablarnos, Señor, y por mostrarnos tu santa voluntad, Padre. Danos la fuerza, Señor, para ser sabios y poder seguir, Señor, los pasos que tú has marcado para tu creación, Señor, y sobre todo para tus hijos, Padre. Porque alguien que no se considera hijo tuyo, pues puede hacer lo que quiera, Señor, puede hacer su voluntad, pero nosotros que nos llamamos hijos tuyos, Señor, debemos seguir, Padre bendito, los lineamientos que tú has dejado, Señor. Y Padre, eso es una lucha contra nuestra naturaleza carnal, Señor. Así que te pedimos que con tu Espíritu nos fortalezca, Señor, para poder tener dominio propio y para poder, Señor, aplacar la carne y poder hacer lo que tu Espíritu nos guía a hacer, Señor, y que podamos agradarte, Padre, y sobre todo cumplir nuestro propósito, Señor, como individuos y como varones, Padre. Gracias por permitirnos estar en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es un privilegio, con ustedes, hermanos, es un privilegio, Jorge Mario,
es una bendición seguir estudiando este libro, ¿verdad? Y pues esperamos que siempre estén atentos a cómo continúan estas preguntas y cómo se van respondiendo de qué espera Dios de nosotros como varones.